Amigos, ¿cómo están? Muy buenas noches, bienvenidas y bienvenidos a esta transmisión que ahora son quincenales en nuestro espacio Facebook en vivo, La Alegría de Vivir Sin Adicciones. Soy tu amigo Omar Cervantes, soy especialista en adicciones, en recuperación de adicciones, en codependencia, soy Master Reiki. Un saludo y un abrazo a todos mis amigos y compañeros maestros Reiki. El 15 de agosto pasado fue el Día Internacional del Reiki. Y bueno, soy coach en bienestar integral y me da mucho gusto estar aquí contigo en este lunes 17 de agosto del 2020, de este inolvidable año 2020. Y hoy, amigos, amigas, tenemos un tema muy interesante. Hemos recibido muchas llamadas y muchos mensajes comentando nuestro artículo de hoy en Milenio Diario, que se titula Hablar para Vivir, y que en breve daremos lectura, y que justamente le da vida a esta transmisión de este lunes, que lleva por título El cuerpo expresa lo que el adicto calla. Y bueno, vamos a esperar a que se reúnan algunos cibernautas más. Perdón por el retraso, lo habíamos programado a las 8 de la noche. Así es esto del autoconfinamiento. Nos alargamos en algunos temas de estas citas virtuales de trabajo y pues se nos colgó unos minutos. Perdón. Y bueno, decíamos, es un tema muy interesante, que es el cuerpo expresa lo que el adicto calla. Gracias como cada semana por acompañarnos, cada 15 días, perdón, ya son quincenales estas transmisiones, gracias. Y te recordamos que la plataforma de la alegría de vivir sin adicciones es www.laalegriadevivirsinadicciones.com. Nos puedes encontrar en esta página de Facebook, @la alegría de vivir sin adicciones, en el Instagram también la alegría de vivir sin adicciones, y en nuestro canal de YouTube, donde quedan todos estos videos. Tenemos ya una videoteca interesante que puedes consultar de diversos temas. Y este es un servicio comunitario. Este es el tratar de apoyar a quienes aún están sufriendo de adicciones, de codependencia, de algún tipo de trastornos obsesivo-compulsivos, de algún tema relacionado con su bienestar en general, y abordamos, por supuesto, los temas que son de mayor interés para ti. Vamos a dar lectura el día de hoy a nuestro artículo de esta semana en Milenio. Si tienes algún otro tema, por supuesto, mándalo en comentarios, lo abordamos con mucho gusto o lo guardamos para la siguiente semana. Y te pedimos encarecidamente, si te sirve este video o crees que a alguien le puede servir, danos tu like, danos tu me encanta, dale compartir
y ayudemos a llevar este mensaje de esperanza a quienes aún lo necesitan. Hablar para vivir. Cada vez aprendo más de las historias de adicciones y familiares de adictos, sus historias de vida, el dolor que en algún momento eligieron cubrir o anestesiar con algún fármaco, una droga o una conducta adictiva patológica, al igual que decidieron el silencio de eventos dolorosos como mecanismo de defensa sin darse cuenta de que en muchas ocasiones solamente basta hablar para vivir. Hablar para vivir eligiendo a las personas correctas, aprendiendo a expresar las emociones, identificando situaciones incómodas o traumáticas que deben compartirse en el momento oportuno y de la forma indicada, antes de que vayan acumulando dolores, culpas, rencores y resentimientos que serán el motivo ideal para desarrollar una adicción, algún trastorno mental u otra enfermedad que incluso pueda derivar en cáncer de algún tipo u otros padecimientos que denotan un sistema inmunológico incapaz de lidiar con un cúmulo de emociones que el individuo se traga. En los talleres de prevención de adicciones, uno de los temas que a mi parecer es de vital importancia es el de enseñarle a los sistemas familiares, principalmente a los hijos, desde la niñez, a practicar la comunicación asertiva y la expresión de sus emociones para poder lidiar con ellas. Este fin de semana, además de las consultas de las que siempre aprendo invariablemente algo nuevo y me nutro de las experiencias de mis consultantes, debido al confinamiento en el que aún vivimos, tuve la oportunidad de ver en Prime Video la película Perversa Adicción, que narra la historia de perdición de una exitosa mujer de empresa y de familia a causa de su compulsión sexual. Así como la serie Netflix Intervención, que son diversas historias de adicciones y la intervención familiar como alternativa para su rehabilitación. Aunque no es en el total de los casos de adicciones, sí existe una inmensa mayoría que son similares a lo que plasman esta película y esta serie, en donde alguna herida causada en la infancia o en la adolescencia, así como la disfuncional comunicación en los sistemas familiares y las conductas facilitadoras o codependientes, se convierten en una bomba de tiempo que hace que el adicto y sus familias se pierdan en el mundo de las drogas, el alcohol, el sexo, el juego, los trastornos de la conducta alimentaria o una lamentable combinación de todas las anteriores. En esta ocasión, deseo detenerme a comentar sobre el mecanismo de defensa que solemos usar los seres humanos, llamado silencio, elegido en muchas ocasiones para evitar resentir una situación dolorosa bajo el supuesto de que si no hablamos de ello, no existe. O bien, si expresamos que todo está bien,
evitamos que nos insistan y engañamos a través de una escueta respuesta a los demás y a veces a nosotros mismos en el llamado autoengaño. Recuerdo en la historia de Tommy, el personaje central del libro La alegría de vivir, un viaje de las tinieblas a la luz, para los que ya lo leyeron, que es de nuestra autoría. Cuando Tommy estaba en la negación y máxima actividad de su alcoholismo, entre los 25 y los 30 años, era un tipo muy sociable en lo inmediato, pero sumamente introvertido de su sentir más profundo, eligiendo el silencio para nunca expresar preocupación, dolor, pesar o cualquier emoción que le pudiera causar incomodidad, al grado que se volvía hostil cuando le insistían. Y luego, después de días de silencio, guardándose sus sentimientos, llegaba tarde o temprano una nueva borrachera en la que sus ideas se descoyuntaban y sus expresiones eran exageradas, desde un papel de víctima y llenas de autoconmiseración y resentimientos. Justo como en la película Perversa Adicción, en la que Zoe, la protagonista, se niega invariablemente a hablar de los traumas de su niñez, ante el miedo de destapar una serie de situaciones con las que posiblemente no podría lidiar y prefería refugiarse en la conducta sexual compulsiva, que a la postre le hacen perder todo lo que tenía en una vida aparentemente ideal, que cualquiera hubiera deseado, pero que en su interior guardaba años de dolor y sufrimientos no expresados. De igual forma, en los capítulos de intervención, el tragarse heridas o eventos traumáticos de la niñez y la adolescencia se convierten en el común denominador de estos adictos que terminan casi con todo su entorno hasta que son sometidos a un proceso de rehabilitación y logran expresar con asertividad, sin miedo y con guía terapéutica, lo que tanto dolor les ha causado y que inconscientemente a través de la adicción buscaban una forma de morir lentamente ante la incapacidad de poder enfrentar sufrimiento acumulado y una vida de muy baja autoestima y un sentido de abandono y rechazo permanente. Quizás sea por eso que en el acompañamiento terapéutico la posibilidad de expresar esas historias dolorosas y la oportunidad de resignificarlas representa una gran herramienta de hablar para vivir. Para quienes aún en pleno siglo XXI tienen dudas del acompañamiento terapéutico, sin importar el enfoque, y que suelen decir que no vale la pena pagar o acudir con un especialista solo para hablar y ser escuchados, valdría la pena reflexionar en que no solo las adicciones pueden ser una consecuencia de elegir callarse por años, sino de otras enfermedades físicas en las que el cuerpo expresa lo que la persona decide silenciar. Se trabó, dice Heli Fernández. Yo tengo que estamos en vivo. Si hay algún inconveniente, por favor, háganmelo saber y con mucho gusto checamos, pero tengo que la transmisión está en vivo. Seguimos. En términos de biodescodificación, suele pensarse que el cáncer es ira acumulada y reprimida. Las enfermedades de la garganta son consecuencia de una comunicación bloqueada y la fibromialgia suele ser la salida que el sistema inmunológico le da
a expresiones guardadas porque ponen a las personas entre la espada y la pared. Qué paradójico que algo que es tan innato al ser humano, como la posibilidad de hablar para comunicarnos, pueda convertirse en un enemigo de la salud cuando se elige el silencio y la represión emocional. Por ello, hoy queremos invitarte a reflexionar en lo maravilla que significa hablar para vivir, o, en otras palabras, no te lo tragues porque te hace daño. Sácalo, exprésalo, déjalo ir y date la oportunidad de abrazar una vida de amor y alegría en salud integral. En tus manos está dejar atrás lo que te hace daño y reconstruir un camino mejor para ti y para los tuyos. Hasta aquí nuestro artículo de Milenio del día de hoy. Gracias a todos por sus comentarios. Me parece, sin duda, es un gran tema. Es un gran tema, por supuesto, para las adicciones y la codependencia, pero me parece que es un gran tema del ser humano en el siglo XXI. ¿Cuántos de nosotros somos muy comunicativos en lo cotidiano para comentar de política, de fútbol, de religión, para opinar de cómo están haciendo los gobiernos la gestión del COVID? Nos movemos en la superficialidad de las relaciones. Hay gente que no para de tener relaciones, de una junta en otra, en otra, en otra, en otra. La gente que se dedica a las relaciones públicas, a las ventas, a la política, que tiene que estar en contacto con muchísima gente. Esta gente que tenemos esta facilidad de relacionarnos con los demás en lo cotidiano, como dice el artículo, como hablaba de Tommy. Se pone un tema en la mesa y todo el mundo opinamos y lo desmenuzamos y demás. Pero que no nos hablen de lo que sentimos, porque se pone una barrera. Aquí nadie pasa. A la cocina y a la sala, mucho menos a la recámara de mis emociones, aquí nadie pasa. Podemos hablar de fútbol, y me puedo enojar y puedo berrear, podemos hablar de política, pero de mis emociones, de mi familia, de mi intimidad, de lo que siento, de mis estados anímicos, mucho menos de mi historia de vida, por supuesto de eso no vamos a hablar. Conozco muchísimas personas. Por eso decía, esto no es solamente una plática para adictos o codependientes. Es para la gente con esa dificultad de la garganta y del corazón, desde el punto de vista de los chakras, el chakra corazón y el chakra garganta, para expresar lo que siento, lo que vibro, lo que palpo, la emoción. ¿Saben qué tan complicado es ponerle nombre a nuestras emociones? Hagan este experimento. Lo usamos mucho en las clínicas y en la terapéutica de adicciones. Pregúntale a una persona mañana, oye, ¿cómo estás? Seguramente su respuesta va a ser bien o mal o más o menos. O a lo mejor no te va a responder. Si te pregunta bien, mal o más o menos, dile, ¿qué es bien? ¿Qué es mal? ¿Qué es más o menos? Se van a quedar así como, ¿cómo? Bien es bien. No. Ponle nombre a tu emoción. Alegría, euforia. ¿Cómo estás? Bien, mal. ¿Qué emoción estás sintiendo en este momento? Paz, tranquilidad, alegría, euforia, pesar, dolor, cansancio emocional,
Mi querido Rubén, qué gusto saludarte. Es decir, la gente hablamos y utilizamos un montón de palabras en el día, pero hablamos de lo que sentimos, hablamos de nuestras emociones o esas nos las reservamos, porque nos enseñaron que podemos ser vulnerables si abrimos nuestras emociones. Entonces, haz esa pregunta. ¿Cómo te sientes? Bien. ¿Qué es bien? Alegre, eufórico, feliz, en armonía, en paz. Mal. ¿Qué es mal? Triste, enojado, frustrado. Aprende a identificar. Es más, ahorita te pregunto, tú que me estás viendo, ¿cómo estás? ¿Qué emoción estás sintiendo? Posiblemente tu cabeza va a ser complicado entender qué emoción estás sintiendo. A veces es el cuerpo, expresa con alguna vibración, porque finalmente el cerebro manda energía a todo nuestro organismo y a veces el organismo es el que nos dice si esto es una sensación agradable o desagradable. Entonces imagínate, si estamos diciendo que muchas veces nos es bien difícil reconocer la emoción, reconocerla. Ahora, compártela, ábrela. No, yo en la calle, pues si me dicen cómo estás, pues bien, pues qué necesidad que le voy a compartir a nadie el cómo me siento, eso es solo mío. Estoy de acuerdo, al despachador de gasolina quizás no se lo debas dar, que de pronto valdría la pena, pues finalmente es un ser humano y es alguien que quizás se va a extrañar, pero también hace ese experimento. Pero bueno, decía el artículo, hay que saber a quién, en qué momento y cómo y dónde. Imaginémonos que tienes el a quién, cómo, dónde y la forma. Llegas a casa y platicas con tu cónyuge, con tu esposa, con tu esposo, con tus hijos. ¿Sueles escuchar a tus hijos? De pronto, cuando platico con padres de familia, estoy viendo sistemas familiares, me dicen, es que yo le ayudé con la tarea, y es que jugamos vagamon, y es que convivo mucho con mi hijo. A ver, no. ¿Sabes los sueños de tus hijos? Sus ilusiones. ¿Sabes sus pesadillas? ¿Sabes sus miedos? Es que los llevo todos los días al colegio, después comemos juntos, después les ayudo a hacer la tarea. Ok, quita todo eso, que está muy bien, qué bueno que lo hagas, es presencia, es convivencia. Pero tú les has preguntado a tus hijos cómo se sienten. ¿Cómo se sienten en la escuela? No cómo les fue para que te digan bien, mal. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo estás? ¿Te está gustando la materia? ¿Te está gustando? ¿Te involucras en la vida de tus hijos? Y ahí te va, para los de mi generación. ¿Le permites a tus hijos que te pregunten cómo estás? No, porque los padres tenemos que ser fuertes. Entonces, pues aunque yo esté muy mal, le tengo que decir a mis hijos que estoy bien. ¿Te das cuenta de cuántos clichés usamos a través de la comunicación? ¿Y sabes de pronto cuánto daño carga esto? De repente te has puesto a preguntar cuántas de las enfermedades que padecemos tienen un origen psicosomático. No todas, yo no soy tampoco fanático de que todo es psicosomático y todo es emocional. Ni todo es emocional, ni todo es energético, ni todo es bioquímico, ni todo es orgánico. A veces hay una mezcla de todo, pero lo que sí no podemos negar es que algunos han tenido una agrura, una acidez, una gastritis, dolor de garganta. La biodescodificación es maravillosa. El saber que algunos síntomas físicos son reflejo de emociones no expresadas. En internet hay muchísimas guías de biodescodificación. Asegúrate que el autor sea un autor
reconocido y con validez, pero vas a encontrar muchas explicaciones. ¿Por qué te duele el hígado? ¿Por qué te duele el riñón? ¿Por qué te duele la garganta? ¿Por qué traes inflamación o cólico? ¿Por qué traes problemas digestivos? Y entonces ya los que son másters en biodescodificación, yo no lo soy, de biodescodificación, yo no lo soy, pero me encanta investigar, te dicen, a ver, pues es que traes un problema estomacal, ¿qué es lo que no estás pudiendo digerir? Traes un problema en la garganta, ¿qué se te está atorando que no puedes sacar? Y así es fabuloso el mundo de la biodescodificación. Pero independientemente, vámonos al extremo. Hoy hablábamos de estas historias pasadas, estas heridas que hemos hablado muchas veces en otras transmisiones, el planteamiento de Lise Bourbeau, las 5 heridas que impiden ser uno mismo: abandono, rechazo, injusticia, traición y humillación. El rescate del niño interior, que es toda otra corriente psicoterapéutica. Y en adicciones, por supuesto, trabajamos historia de vida. ¿Qué pasó a los 6 años de edad? En la serie esta que hacíamos mención, Intervención, pues de repente nos dábamos cuenta que a los 6 años fue abandonado, fue abusado, sufrió algún tipo de abuso físico, sexual, alguna violación. Y de pronto eventos que suceden en la primera infancia de los 0 a los 7 años, o en la primera juventud, adolescencia de los 7 a los 14 años, son episodios que, si además de haber sido traumáticos no se trabajaron correctamente con un acompañamiento psicoterapéutico, se quedaron en el inconsciente y después, cuando el joven crece y se convierte en adulto joven o en adulto pleno, estas historias se manifiestan a través de alguna adicción, a través de alguna conducta disfuncional, a través de alguna conducta obsesivo-compulsiva, a través de dependencia emocional de las personas o de codependencia y relaciones tóxicas. Citábamos esta película de Perversa Adicción. Diversas escenas, no voy a hacer spoilers para los que la quieran ver, pero en diversas escenas le pregunta a la terapeuta: ¿por qué no quieres que hablemos de tu infancia? Y en algunas escenas dice: a ver, ya se acabó la sesión. En el consultorio me ha pasado. Empiezas a explorar en la historia de vida y llegas a un punto donde o se nublan, o se paralizan, o se enojan, o dan por terminada la sesión, sin darse cuenta de lo importante que sería hablar y expresar ese evento traumático. Y efectivamente, hacíamos referencia a Tommy. Tommy así era. Se definía como un niño triste en la niñez, después como un adolescente introvertido y con autoestima baja. ¿Qué pasó? Pues se hizo adicto al alcohol, a la nicotina y al sexo, entre otras cosas. Entonces cubría su autoestima baja, cubría su falta de seguridad, cubría las heridas de las que se atrevió a hablar ya mucho mayor y que sí vivió heridas. Trataba de olvidar, como que no pasó nada. Y entonces el mundo del placer ficticio que genera la conducta compulsiva sexual, la vida placentera en las drogas o el alcohol mientras se disfrutan, hasta que toca fondo y llega a las tinieblas. Entonces, por eso decía, en los talleres de prevención es bien importante enseñarle a los niños a expresar sus emociones, a comunicarse de manera asertiva, a tener una expresión abierta con los padres, y que los padres tengamos escucha activa, porque podemos oírlos y no estarlos poniendo atención.
Escucha activa. ¿Qué te pasó? ¿Qué te hicieron? ¿Cómo lo viviste? ¿Cómo lo sufriste? Pero por supuesto, para eso los padres tenemos que poner el ejemplo. Sé identificar mi situación, o si me preocupan, si me preguntan, perdón, ¿cómo voy en la chamba? Evado, me escabullo. De eso no me preguntes, es chamba y es mi problema. ¿Cómo estás económicamente? A ver, eso es mi tema. Pongamos el ejemplo, aprendamos a expresarnos. Yo les comparto, estaba checando en mi historial clínico, hace casi 4 años me diagnosticaron fibromialgia. Es una enfermedad que normalmente padecen las mujeres. En la estadística de la enfermedad, es una enfermedad preponderantemente de damas. Pero bueno, yo soy de aquellos varones que desarrollamos la fibromialgia. Es una enfermedad, voy a hablar de ella solo por el contexto de lo que estamos platicando, que tiene expresión neuronal, emocional y física. La neuronal porque hay un desajuste neurológico, bioquímico, que puede generar ansiedad o depresión. Lo físico porque va acompañada de dolores musculoesqueléticos, en lo que los médicos le llaman los puntos gatillos, que yo son como las coyunturas, que para los que han tenido artritis o reumas son dolores muy similares a las reumas o la artritis y que llegan a paralizar el cuerpo de dolor. Y emocionales, ahorita voy a explicar por qué. Hace 4 años aproximadamente, yo empezaba a ver que cada lunes me costaba muchísimo trabajo levantarme. Los lunes estaba fatigado, cansado, no tenía ganas, aunque el fin de semana hubiera descansado, y con el cuerpo todo engarrotado. Hasta que hubo un lunes que de plano no me pude levantar de la cama. Hace más o menos 4 años. Saludos, Paco. Y entonces pues me espanté, dije, esto ya no es normal. Y anduve viendo médicos y demás, haciendo estudios. Y al final llegué afortunadamente con un muy buen inmunólogo, reumatólogo, que me hizo una bola de estudios en sangre, placas y demás. Y pues resulta que yo fui de aquellos varones que nos sacamos la rifa del tigre con la fibromialgia. Y que efectivamente los dolores habían sido ya tan fuertes que un día me paralizaron en la cama. Y entonces yo le decía, es que yo los minimizaba, porque como practico mucho ejercicio con pesas, pues yo pensaba que era el engaramiento, las agujetas como le llaman, o el ácido láctico acumulado con un poco de estrés. Pues no, resulta que esos dolores que dan en los codos, en los hombros, en los trapecios, en la espalda, en los lumbares, en los glúteos, en la parte posterior de las rodillas, en las rodillas y en los codos, y que prácticamente te pueden paralizar, son los dolores musculoesqueléticos gatillos de quienes tenemos fibromialgia. Que además de estos dolores que de por sí son suficientes, existe fatiga, problemas del sueño y alguna otra serie de síntomas, en mi caso gastritis, temas de rinitis alérgica combinadas y demás. El tratamiento, no hay un fármaco que lo cure, es una enfermedad crónica. Sí hay paliativos como son ansiolíticos, antidepresivos, analgésicos, que pueden ayudar a calmar el dolor, pueden ayudar un poquito en los momentos de ansiedad y de depresión. Pero al final tengo 4 años viviendo con este padecimiento.
meses buenos, temporadas muy buenas, temporadas muy malas y muy críticas, hasta que un día se me ocurrió ir con una de mis maestras de la especialidad y decirle, quiero hablar de un tema. Era mi supervisora y después se convirtió en mi terapeuta, que por cierto la aprecio mucho y le agradezco, la especialista en adicciones Claudia Vega, buenísima. Y entonces un día llegué y le dije, Claudia, quiero hablar de mi enfermedad de la fibromialgia. Se la describí, le describí cómo me sentía, le describí lo que en ese momento estaba pasando en mi sistema familiar con la mamá de mis hijos, mi esposa actual, mi otro hijo. Entonces me dijo, a ver, Omar, así como me estás describiendo, ¿te das cuenta que estás desgarrado por dentro y estás como queriendo sostener todo y levantar todo para que tú cargues y seas quien le dé bienestar a toda la familia? ¿Y tú cuánto tiempo llevas callado? Me cimbró esa sesión. Y efectivamente, ahí viene la parte emocional de la enfermedad. Cada vez que tengo un evento estresante, sobre todo en lo familiar y en lo emocional de mi sistema, que tiene que ver con mis hijos, aderezado de temporadas largas de estrés laboral, así se manifiesta la fibromialgia. Y entonces me puedes decir, ¿y cómo estás, Omar? Bien. Y además, como sí sé identificar mis emociones, puedo decir, tranquilo. Pero resulta que mi cuerpo de repente me dice, no, no estás tranquilo y no estás bien. Y empiezan a brotar los dolores y empieza el insomnio. Y entonces, a ver, una de las mejores medicinas de la fibromialgia es habla de tu dolor y haz que dejen de dolerte los músculos y el sistema óseo. Pero lo mismo con las adicciones, volviendo a nuestro tema de origen. Por eso me encanta trabajar con chavos de los 15 años en adelante. El paciente más joven que he tenido ha tenido 13 años. Era un chavito con adicción a los videojuegos. Me confieso, no soy especialista pediátrico. Tiene su grado de complejidad abordar a los niños y púberes. Pero ya cuando están en la adolescencia, de los 15 en adelante, me encanta. He tenido pacientes ya muy crónicos en temas de consumo de marihuana y otras drogas. Me gusta mucho, primero, porque sé que se van a ahorrar muchos años de sufrimiento si siguen su programa de recuperación. Segundo, porque pueden ser más resilientes de alguien que siga acumulando dolor por tantos años. Y tercero, porque es relativamente fácil abrir la coraza, dándoles confianza, teniendo escucha activa, por supuesto siguiendo la ética y la confidencialidad, absolutamente, haciendo un buen rapport, una buena alianza terapéutica. Y cuando un joven empieza a abrir sus emociones, y además le dices que nadie lo va a juzgar, que no hay cosas buenas ni hay cosas malas, que lo importante es escuchar lo que está pensando, este joven se empieza a vaciar. Acabo de terminar una sesión hace un rato y me decía la persona, es que ¿cómo trabajo mi enojo? Primero, reconócelo y segundo, exprésalo. Y vas a ver que al expresarlo le vas a quitar gran poder sobre ti. Lo vas a desinflar. Porque ya lo identificaste, lo verbalizaste, lo compartiste y lo expresaste. Claro, el procedimiento es todavía con algunos pasos más. Pero por lo pronto, hablemos para vivir. Deja de callarte, deja de guardarte las cosas, como dice el artículo. Habla, convive, comparte. Esa es una de las ganancias de los grupos de 12 pasos, los grupos de ayuda mutua.
que muchas veces alguna gente no entiende, es que ¿por qué voy a ir a escuchar historias de otros? No, es que vas a nutrirte de las historias de otros para tomar lo que te sirva, desechar lo que no te sirva, pero también vas a tener un grupo que cuando tú necesites sacar lo que estás cargando, te paras en la tribuna o ahorita que son en Zoom, dices yo quiero hablar y en 10 minutos expresas todo lo que estás sintiendo. Y en el grupo nadie te va a juzgar, es más, nadie te va a dar retroalimentación si es un grupo de 12 pasos. Nadie te va a decir qué hacer, pero con el simple hecho de pararte en una tribuna, así sea virtual, y decir, me siento enojado por esto, me siento triste por esto, soy responsable y asumo mi responsabilidad. Cuando Tommy nos platicaba, cuando Tommy en su libro expresa la primera vez que se paró en una tribuna y dijo, buenas noches, soy Tommy, soy alcohólico, quiero dejar de sufrir, quiero dejar de beber alcohol y quiero dejar de hacer daño a mi alrededor. Ese día se desinfló, su ego se ubicó y empezó su verdadero camino de la recuperación. Entonces yo decía, qué paradójico que algo que es innato, que todos hacemos. ¿Cuántos hablamos todos los días? ¿Con cuántas gentes hablamos todos los días? Pero ¿con cuántos nos expresamos? Por eso hablaba, si eliges el silencio y si eliges la represión emocional, te estás tragando eso y te vas a dañar. Pensemos que no vas a ser adicto o codependiente o dependiente emocional, pero te vas a dañar tu cuerpo. Tu cuerpo un día va a decir, ya, necesito explotar, sacar todo lo que tú te estás tragando. ¿Te suena? ¿Te suena lo que te estoy diciendo? Por eso, cuando aquellos que no están, saludos mi querido Aldo, cuando aquellos por supuesto que cuestionan a los especialistas en adicciones, a los coaches, a los terapeutas, psicólogos, psiquiatras, psicoterapeutas, a los padrinos, dicen, pero ¿qué chiste tiene si me la pasé hablando yo? Yo recuerdo la primera vez que fui con una excelente terapeuta, cuando pasaba por un divorcio fuerte. Mi primera sesión hablé, me preguntaba y más hablaba y al final yo me quedé como que ahorita ya me va a decir cómo le haga. Terminó la sesión, 50 minutos, me dijo, bueno, te voy a dejar una tarea para la próxima semana. La próxima semana, de aquí a la próxima vez que nos veamos, ¿alguna vez has meditado? No, pues yo nunca he hecho meditación, ¿qué es eso? Ok, vas a empezar por 5 minutos. Es más, les voy a decir porque lo recuerdo como si fuera ayer, cómo me lo dijo ella. Te vas a sentar cómodamente en una silla, vas a hacer una inhalación honda, vas a retener tu aire y lo vas a sacar. Lo vuelves a repetir. Mientras inhalas, retienes, exhalas, vas a repetirte la palabra Abba. Entonces va a ser Abba. En silencio. Abba. Hasta que logres poner tu mente en blanco y dejes todos tus pensamientos a un lado. No luches con tus pensamientos. Si se te atraviesa y te distraes, vuelve a tu respiración, vuelve a tu mantra. Abba. Procura hacerlo 5 minutos todos los días. Le pagué cuánto es, salí. Me acuerdo que salí, vi el consultorio como que ¿qué título profesional tiene? Dije, o sea, vine, pagué,
Me la pasé hablando toda la sesión y luego me deja una tarea que no entiendo para qué. Regreso la siguiente semana. ¿Cómo te fue con la tarea? Pues un par de días bien, me quedé bien dormido. Un par de días no pude y tal. Digo, bueno, ¿quieres que te diga por qué te dije Abba? Dijo, bueno, Abba en hebreo era como Jesús le decía al Padre. Abba es Padre. No sé cuáles sean tus creencias, pero estás invocando al Padre. Te estás olvidando de todo para ponerte en manos del Padre y a través de tu respiración vas a serenarte. Y entonces, eso es lo que necesitas, poner tu mente en blanco, aprender a estar contigo mismo otra vez. Y ya para ir cerrando, ¿cuáles son para mí 2 claves que entendí por qué tenía yo que pagar la consulta? Me expresé durante 1 hora con alguien que me prestó oídos y escucha activa, porque la siguiente semana se acordaba de todo lo que habíamos hablado. No me oyó, me escuchó activamente. Y entendí que mientras yo hablo, además yo me escucho, y a veces yo me escucho, yo me contesto, y encuentro la pregunta y la respuesta. Entonces al terminar, ya me liberé. Y si además entro en meditación y me olvido de todo el trajín diario, voy hacia mi interior, hacia mi profundidad. Entonces, ¿quieres estar saludable físico, mental, espiritual, orgánicamente? No te guardes las cosas, sácalas, exprésalas. ¿Padeces de adicción o de codependencia? No necesitas pagar a un especialista si no lo quieres. Ve a un grupo, ten una red de apoyo. Habla, habla, habla para vivir. ¿Tienes traumas de la infancia? Sácalos, supéralos, resignifica tu vida. Y mientras más chavo, mejor. ¿Has tenido años pesados de tu adolescencia para atrás? Sácalos, supéralos y date la oportunidad de decir, tengo 14 años, pero de aquí en adelante mi vida va a ser mejor porque todo el dolor que he vivido hasta hoy ya lo dejé atrás. Pues bueno, aquí la dejamos, no hay preguntas, no hay comentarios. Sé que es un tema muy complejo o es un tema muy atractivo. Pero de aquí en adelante, procura conectar tus emociones y procura expresarlas. Vayamos más allá del cómo te fue, qué hiciste. El cómo estás convencional. Aprendamos a expresar nuestras emociones antes de que nuestro cuerpo enferme o antes de que salgan a través de un placer ficticio como el juego, las apuestas, las drogas, el alcohol, el sexo compulsivo, la comida compulsiva, las compras compulsivas. Mejor habla de aquello que te está doliendo, por doloroso que sea. Al hablar lo vas a sanar. Que Dios te bendiga. Soy tu amigo Mar Cervantes, especialista en adicciones. Comparte este video si crees que te puede ayudar a ti o a alguien, igual que nuestras columnas en nuestra plataforma www.laalegriadevivirsinadicciones.com. Gracias al periódico Milenio por darnos este espacio de humanismo y de sentido de vida tan importante en este siglo XXI, año 2020, con tantas lecciones. Te veo dentro de 15 días. Que Dios te bendiga. Buenas noches.